Buenos días o buenas tardes. Estamos con el primer módulo del taller, del curso, sobre escritura, defensa, documentación, citación en el ámbito de una tesis doctoral de humanidades. En un primer momento, os recuerdo, hicimos una pequeña introducción que salió un poquito rara porque se me olvidó compartir pantalla, a ver si lo arreglamos, sobre la importancia de ser doctor, y ahí os presenté la famosa web Escritura Académica. En la anterior grabación iniciamos el primer módulo, por decirlo de alguna manera, que era el de arquitectura física y conceptual de un trabajo académico. No lo terminamos, evidentemente, para hacerlo más llevadero, más digerible, lo estamos haciendo en pequeños módulos. Vamos a pasar con la presentación para situarnos donde nos quedamos ayer y continuar nuestro periplo. Vamos a compartir pantalla. Estamos aquí en arquitectura, a ver dónde, física y conceptual. Vamos a ver, esto lo vamos a poner por aquí, eso es, por aquí. Bien, y ahora sí. Recordáis que estábamos en el cuerpo ya del trabajo, en el cuerpo de la tesis doctoral, en el cuerpo del trabajo académico. Tendríamos el índice. Recordad que los asteriscos es porque seguimos abriendo ventanas. Recordad también que todo esto con las pantallas desplegadas y bastante ampliadas está en la web Escritura Académica, y estuvimos con el índice que comentamos que es testimonio concluyente de la metodología investigadora. Es fundamental el índice, que podía transformarse el índice también en un aparato crítico. Bueno, y nos quedamos, bueno, luego el resumen, la introducción, desarrollo, conclusiones, etcétera, etcétera. Vamos allá. Decíamos que había un índice de abreviaturas, siglas y acrónimos que no debía de figurar nunca en un índice físico, porque son abreviaturas, son locuciones que pertenecen al ámbito de la investigación científica. Hay muchas, y muchas en el ámbito de las humanidades. Yo aquí señalo algunas simplemente, y otras muchas las tenéis en un listado, no completo, evidentemente, en un listado en la web Escritura Académica. Aquí tenemos el Confer famoso et al. Y de infra supra. Bien, el Confer, os señalo en rojo CFR punto, porque aunque me digáis, sí, es que yo lo veo, es una grafía incorrecta. Para las grafías incorrectas me baso en un autor que a mí me gusta mucho y que me ha ayudado mucho, que es Martínez de Sousa. Bien, una de las reglas para abreviar una palabra según la Real Academia es que sirva para algo, que esté justificada esa abreviación, teniendo en cuenta que para la Real Academia necesitamos un punto abreviativo. Bien, CF punto se entiende perfectamente, con lo cual CFR punto es una ampliación que no hace falta. En el caso del IBID lo vais a entender mejor. Bueno, en una tesis doctoral tenemos remisiones externas y remisiones internas. Si yo quiero llamar la atención del lector acerca de alguna cuestión determinada en mi tesis doctoral y le digo, es una remisión
interna. Con lo cual, puedo decirle, vete abajo al capítulo 8, donde esto lo expongo con más claridad. Pues yo le puedo decir infra, página 8, o infra capítulo 8, infra, capítulo 8, con todas las letras en este caso. Tanto el infra como el supra son revisiones internas, o supra a pie de página, o en el entramado textual, entre paréntesis, supra página 3, es decir, vete a la página 3 donde vas a tener una explicación en este sentido o de esta historia, ¿no? Bien, en cambio, si yo quiero llevar al lector fuera de mi tesis doctoral a una obra para que coteje, compare, observe, complete, en fin, para lo que yo desee, utilizo el CF punto. Estas locuciones, estas abreviaciones, es conveniente, no obligatorio, pero es conveniente ponerlas en letra cursiva, de cursiva, para llamar la atención del lector. Con lo cual, refiero al lector que se vaya fuera de mi trabajo y coteja esta información con esta obra, con estos contenidos, con estas argumentaciones. En el caso de et al, o et al, o et alia, o et ali, o et al, bien, os llamo la atención porque ya no tiene acento. A pesar de que lo veáis, et al, desde el año 93, me parece, ya la Real Academia lo considera, lo refleja sin acento. Esta abreviación, esta locución, se utiliza fundamentalmente en bibliografía para decirle al lector García et al, es decir, García y otros autores. Y el et al con mayúscula significó en su momento otros autores, y et al con minúscula significó, y lo podríais ver, otros datos en el asiento bibliográfico, pero ya se utiliza et al sin acento para otros autores. Dependiendo del estilo de citación y referenciación, sistema Harvard o sistema tradicional, Turabian, Chicago, ISO 690, etcétera, etcétera, aunque el ISO 690 no sea un estilo, sino más bien un macro estilo del cual beben todos los demás. Bueno, pero aparte, según el estilo elegido, pues más allá de dos autores, ponemos et al. Pero en general lo que solemos hacer es un autor, Rubio et al. Y significa que puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 en ese et al. El et al lo utilizamos en el entramado textual o en nota a pie de página, cuando citamos y referenciamos. Y digo esto porque et al en la bibliografía no. Si hay 20 autores, se ponen todos los autores, uno detrás del otro, tal y como figuran en la obra fuente. En cambio, en nota a pie de página o en referenciación a lo largo de mi tesis doctoral, puedo utilizar Rubio et al. Porque no estoy haciendo una bibliografía, estoy simplemente haciendo constar una información. ¿Veis? Bueno, el idem y el ibidem. El idem es cuando ya está un poquito en desuso, es propio el idem y el ibidem del sistema tradicional, pero tradicional, que no gusta en algunos sectores, en algunas áreas de conocimiento, porque la confusión que producía en una página idem, yo creo que el abuso hizo que ya no gustaran estas locuciones. Idem es cuando en una misma página utilizo el mismo autor, la misma obra y la misma página, y entonces pongo a continuación, la referenciación más o menos completa y luego pongo idem. Pero si resulta que es el mismo autor, la misma obra, pero diferente página, pongo ibidem. Lo propio sería poner ib punto, porque si coloco ibid, en realidad, fijaros que no omito nada, porque el punto sustituye a la e, con lo cual solo omito la M, y para eso hago todo este follón. Bueno, esta es un acercamiento nada más.
Luego hay unas locuciones, abreviaciones muy interesantes que deberíamos de utilizar. No mezclarlas todas, es decir, exempli gratia, id es, hic es, verbi gratia, scilicet, videlicet, significan, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el sentido de para, lector, te voy a poner un ejemplo, te voy a explicar. Lo pondríamos entre paréntesis, lo pondríamos con guión largo. Es muy interesante utilizar. En algunos sectores, por ejemplo, el verbi gratia lo utiliza mucho la Real Academia, el id es y el id est se utiliza mucho en el mundo anglosajón. Seguro que ahora pensaréis que significa es decir, pero con una gran carga de relajación. Te voy a explicar, es decir. Bien, hay otra locución que a mí me gusta bastante, que es el tema del pace. Pace o salva reverentia, aunque se utiliza más el pace. Y sobre todo en el mundo anglosajón lo vais a ver clarísimamente. Resulta que yo estoy haciendo una tesis doctoral, imaginaros, es mucho imaginar, pero bueno, una tesis doctoral sobre Hegel, sobre la fenomenología del espíritu, sobre ciertos conceptos, etcétera, etcétera. Y yo no estoy de acuerdo en algunas afirmaciones de Hegel. O estoy haciendo un estudio sobre Kierkegaard y yo no estoy de acuerdo en algunas afirmaciones, por ejemplo, sobre el tema de la mujer, que hace Kierkegaard en determinadas obras. Pero claro, ¿quién se opone a Kierkegaard? ¿Quién se opone a Hegel? ¿Quién se opone a Platón? Quizá deberíamos tener algún guiño de deferencia a los grandes, con lo cual yo daría mi afirmación y luego diría pace Hegel, o pace Platón, o pace Kierkegaard. Con esto estoy indicando que desde mi bagaje opino, desde mi bibliografía y mi estudio opino, considero, pero hay que tener una deferencia a los grandes que hablaron, que especularon, que escribieron desde un contexto social, desde un contexto cultural, desde un contexto histórico. Y en ese sentido, en mi contexto, las cosas han cambiado. Bien, algunas también, bueno, el BID no es, algunos consideran que no es adecuado, que tenemos el infra, el supra, el confer, con lo cual pues el BID es innecesario. El fluoride y el acme se utiliza mucho en el ámbito de la historia antigua, de la historia de la filosofía antigua, en tanto en cuanto tenemos constancia no del nacimiento de un filósofo o de la muerte de un filósofo, pero sí a través de determinadas fuentes sí que sabemos cuándo estuvo en tal batalla, cuándo fue su acné, cuándo fue su floruit, porque si estaba en esa batalla no tenía 5 años, lógicamente. Pues podemos señalar que tuvo su floruit, tuvo su apogeo, su madurez en determinada época, y lo señalamos así. El circa, el C.ca, circa, se utiliza muchísimo, como ya sabéis, para el ámbito de la pintura, cuando no tenemos una fecha exacta, sino aproximada. Circa 1920, etcétera, etcétera. Nota bene, bueno, se suele utilizar así, nótese bien, advierta al lector que le voy a señalar con más detenimiento, o fíjese bien, no se le olvide, porque esto va a ser importante en mi tesis doctoral. Yo creo que este es el último, bueno, luego algo. El passing también lo vais a utilizar muchísimo y queda muy elegante, queda muy suntuoso. Passing, no pas, porque fijaos, aquí es lo mismo, si pongo pas y resulta que solo omito la M, passing. Imaginaros que yo estoy haciendo un estudio sobre el evolucionismo. El evolucionismo, por ejemplo, hay mucho pensar, pero bueno, el evolucionismo a principios del siglo XX. Y
Bueno, pues indico que hay gran cantidad de autores que dedicaron sus obras al evolucionismo desde el punto de vista que yo estoy investigando. Y cojo y pongo una cifra arábiga voladita desnuda, un 1, y abajo coloco la cifra arábiga voladita desnuda, pongo CF punto, es decir, vete lector a Bersón o H. Bersón, no estoy alfabetizando, H. Bersón, en versalita, porque no utilizo la mayúscula en una tesis doctoral, lo veremos, y pongo el asiento bibliográfico, es decir, ya tengo la autoría, H. Bersón, luego pongo la evolución creadora, si es la primera vez que lo cito, pongo la traducción, para que sea un asiento un poquito bibliográfico más jugoso, y luego pongo la edición que yo estoy utilizando, que es Madrid, sistema tradicional, Rial, 1960, y caben dos posibilidades. Después de la coma pongo P8, P10, P15, P20, P30, P35, P38, P40, P60, P62, P70, así, un chorizo enorme, o pongo el asiento bibliográfico, 1960, passing. Passing es una deferencia hacia el lector, para decirle, mira, no te puedo decir la página exacta, pero no porque no lo sepa, sino porque Bersón habló del evolucionismo en la evolución creadora, en toda la obra, salpicado está el evolucionismo en toda su obra. Así que vete de flor en flor. Esto es una diferencia porque hay el sistema Harvard, por ejemplo, Turabian, Chicago, componer la obra, ya, pero es muy importante que nosotros le digamos al lector, capítulo 8, capítulo 9, página 25, o passing, muy importante, y decirle, es que está todo el evolucionismo, está todo tratado por Bersón en esta obra, no te puedo decir una página. No, no. Bueno, luego hay una serie de expresiones, de locuciones. Tenéis un listado. Por ejemplo, os pongo ahí en rojo porque vamos a ver. A grosso modo, no. Está mal dicho. Y si lo ponemos por escrito, mucho más. Mucho peor. Urbi et orbi, no urbi et orbe. Y bueno, y este que me encanta. Motu proprio. Que es difícil pronunciarlo, pero no de motu propio. ¿Qué es eso de motu propio? Bueno, tener mucho cuidado con esas expresiones que suenan bien, pero que son incorrectas. Bien, en el próximo vídeo vamos a hablar del resumen. Del resumen que es útil para artículos, es útil para TFGs, es útil para TFM y es crucial para una tesis doctoral. Os invito al próximo vídeo para que hablemos del resumen en una tesis doctoral. Muchas gracias.